Y nos vamos a ese tema que les prometíamos al arranque del programa, Sovereignty. Conocen la asociación porque hemos hecho ya algún programa hablando sobre ellos, hablando de la labor que hacen, de defensa de la soberanía frente al globalismo, y para hablar hoy del mundo Telegram, para hablar de lo que supone esa red social, para hablar un poco de las amenazas que puede haber de cierre, si realmente le conviene a los patriotas utilizar Telegram o no. De momento tenemos a Cristian Lamesa, que es miembro de Sovereignty, que nos va a arrojar muchísima luz sobre este tema. Cristian, querido amigo, ¿cómo estás? Tenemos un problema de sonido, vamos a ver si lo podemos... Ahora en este momento. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros en Periodista Digital. No. Tenemos un problema de sonido que hay que intentar subsanar. Vamos a ver si conseguimos quitar el mute. Alicia le voy a pedir que pase por detrás de la cámara. No, por ahí. Ahí tiene que ir a por el abrigo. Pues Alicia Bodalo va a pasar a por su abrigo, no pasa nada. Ahí pasa por su abrigo. Ya les digo, vamos a poner el logo de la asociación, Julián, en lo que podemos conectar con el sonido de Cristian, que seguro que es enseguida. Y también Diego Papalardo, vicepresidente de esta asociación Sovereignty, va a estar con nosotros. Ya te digo, es una asociación en defensa de los valores patrióticos, contra el globalismo y en defensa de ese mundo multipolar frente a la unipolaridad que defiende pues cierto imperialismo que la verdad que cada día es más caduco y cada día menos gente compra lo que defiende, compra menos lo que supone. Estamos intentando subsanar ese problema de sonido. Tenemos ya con nosotros a Cristian o a Diego. Vamos a ver, Cristian. Hola, muy buenas. No, hay un problema de sonido, Vamos a ver si lo... Totalmente. Vamos a ver, hola, vamos a intentar con Diego Papalardo, está a punto de entrar. Bueno, ya les digo que es un momento clave del programa, a ver si con él no tenemos problema de sonido, esperemos que con Cristian tampoco, que sea una cuestión de salirse y volver a entrar. A veces estas cosas pasan y más en directo, no sucede nada, pero ya les digo, Sovereignty es esta asociación de la que vamos a hablar. Problemas del directo, no pasa nada. Lo importante es saber, de verdad, que se pregunten ustedes, porque mucha gente en su día decidió dejar el WhatsApp, decidió dejar ciertas redes sociales por, digamos, el control que desde el globalismo se hace de esos mecanismos para comunicarnos. Pues bien, vamos a hablar hoy de si hay alternativa y si esas alternativas son positivas y son beneficiosas. Tenemos a Diego Papalardo ya con nosotros. Cristian tampoco está con nosotros. Cristian, le tenemos ahí congelado. Bueno, no sucede nada. Simplemente, de momento no, de momento vamos a intentar si con esos enlaces conseguimos que entren. Ya les digo, estamos teniendo un problema ahí con el audio, pero no, pues vamos a ver, estos son cosas que pasan. Ya les digo, importante saber, vamos a hablar de temas muy curiosos. Ahí tenemos Asociación Sovereignty, vamos a hablar de temas muy potentes. Josué. Ahora creo que tenemos, ahora sí, ahora escuchamos a Cristian. Ahí Gracias. está, Josué. Gracias, querido amigo. Problemas que pasan en el directo, Lo importante es cómo remediarlos y lo hemos conseguido. Pues Cristian, el tiempo es para nosotros. Quiero preguntarte, antes de que entre también nuestro compañero, el vicepresidente de Sovereignty, por Pavel Durov, por el hombre el que ideó, que inventó Telegram. Hablemos de si es un hombre que defiende la libertad o realmente no es de fiar ese sujeto. Cuéntanos un poco de su figura. A mí me parece que Pavel Durov es un poco una muestra, ¿no?, de esta nueva oligarquía tecnológica que la podemos ver en los personajes como Zuckerberg, como Elon Musk, el mismo Pavel Durov y tantos otros que en alguna medida se buscan erigir un poco por encima incluso de la autoridad de los estados y de la soberanía de los países. En ese sentido, no, a mi modo de ver, por lo menos, no es una cuestión positiva, porque es simplemente que
el poder corporativo globalista mude a nuevos formatos, ¿no? Pero obviamente que también estos son estos grupos, estos factores de poder, ¿no? También son herramientas que son utilizadas, se retroalimentan con el poder globalista, ¿no? Dentro de los países. Eso lo hemos visto con el escándalo de Cambridge Analytica, cuando Zuckerberg le dio todas las herramientas de justamente Facebook, su red social, para ser utilizado y esto manipulando actos comicios, ¿no? Elecciones, moviendo, como sabemos bien, el tema de los algoritmos para buscar la preferencia de los usuarios de estas redes sociales y bombardearlos con información de los candidatos para acomodarlo en el sentido de sus preferencias. Estas manipulaciones son muy, muy peligrosas y creo que en este sentido tiene que haber algún tipo de control por parte de los estados, pero no, por supuesto, el control que pretende realizar, por ejemplo, Pedro Sánchez en España, que es una cosa totalmente disfrazada de buscar defender a la infancia o a los niños, cuando en realidad lo que se busca es algo muy distinto, que tiene que ver justamente con esto que decía antes, con la manipulación, pero utilizándola a su conveniencia y bajo sus códigos. Entonces es todo un entramado bastante complejo el de las redes sociales, el de estas mensajerías en las cuales si uno lo escucha a Pavel, al dueño de Telegram, es una persona que dice defender la libertad a ultranza, marca algunas cuestiones que tienen que ver con el pasado soviético de la Federación Rusa y escudándose en argumentos de ese tipo, buscan o enarbolan una libertad totalmente a rajatablas, sin ningún tipo de cuestionamiento, lo cual creo que también llega a rozar algo que parece más como impunidad que libertad. En ese sentido, creo que es lo que hay que ser muy cautos. Conocer la figura para darnos cuenta de a qué nos estamos enfrentando. Tenemos también con nosotros al vicepresidente de Sovereignty, a Diego Papalardo. Estimado amigo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? También tenemos un problema ahí de sonido. Diego, no te podemos escuchar. Vamos a intentar desmutear. A ver si hay un problema. Hemos tenido al principio con Cristian, lo hemos subsanado. Vamos a ver si... ¿Puedo decir lo que yo hice para poder tener Sí, voz? pues te lo agradecemos en el alma, Cristian. Diego, salí, volvé a entrar y arriba vas a ver en la aplicación que hay una banda azul que está escrito, cliqué ahí y ahí te va a permitir la herramienta para habilitar el micrófono, porque antes no me lo permitía. Tuve que hacer eso y ahí me lo permitió. Estupendo, pues ya lo vamos a conseguir con Diego. De momento, Cristian, para mucha gente en España, en muchos lugares desde donde nos ven, Telegram es una herramienta muy útil de comunicación, para relacionarse, digamos, para también sentirse más seguro a la hora de establecer comunicaciones, pero ¿es del todo de fiar? ¿Realmente es una herramienta de la que nos podemos, aquellos que nos consideramos patriotas, aquellos que nos oponemos al globalismo, ¿realmente nos podemos fiar de Telegram? Mira, la pregunta es súper interesante, Josué, porque me permite revisarla desde un par de ángulos diferentes. Yo creo que Telegram, por lo menos, porque en eso es bastante opaco, por lo menos lo que nos hacen saber es que tiene un sistema de encriptación que es bastante eficiente. Esto obviamente sabemos que desde adentro, por supuesto que yo creo que se debe poder vulnerar, de ahí aquella situación que tuvo Pavel Durov con
en Francia cuando fue detenido porque aparentemente el Estado galo le exigía que tuviera, poder tener acceso a las conversaciones que tenemos, que es algo que debe ser sagrada, la privacidad y el poder mantener comunicaciones de forma privada. Por lo menos, entre tanto, uno no esté sospechado ni acusado de un delito grave. Sabemos que hay excepciones en ese sentido que lo contemplan todas las legislaciones, todos los ámbitos judiciales. Pero en la vigilancia preventiva me parece que no corresponde. En ese sentido hay algo que me gustaría señalar, Josué, que creo que es importante. Cuando se maneja esta idea, como creo que vos lo sabés mucho mejor que yo, que sos español, pero por lo que he escuchado que Pedro Sánchez y su gobierno, del cual no simpatizo para nada, enarbolaban esto de la protección de los niños, de la infancia, etcétera. También creo que se señalaba algo que tiene que ver con las redes de pornografía infantil, etcétera, que son cosas absolutamente despreciables y condenables. Ahora, lo que yo reflexionaba en el día de ayer sobre este tema es, ¿no sería la tarea del Estado justamente atacar y perseguir y castigar gravemente a esas redes que buscar vulnerar la privacidad en mensajerías como Telegram, como vos bien decías, poder tener nuestras conversaciones los ciudadanos a resguardo y no ser vulnerados? Porque parecería que se pierde de vista que el delito, obviamente la difusión de este material es un delito, pero si se persigue a los perversos que generan ese material, directamente se está yendo a la raíz del problema y no a un síntoma que en realidad yo creo que en gran medida es tomado como algo que tiene que ver con vulnerar la privacidad de las personas, porque si no, bueno, podemos, no quiero irme de tema, pero podemos profundizar en algunas campañas y en algunos dichos de personajes que formaron parte del gobierno del PSOE, en el cual se defendía el derecho de los niños a tener sexo siempre y cuando fuese consentido, cuando no existe el consentimiento en este hecho para los menores. Pues podemos ahora poner algún ejemplo concreto que yo creo que la audiencia le va a arrojar bastante luz, pero ya creo que tenemos con nosotros a Diego Papalardo, vicepresidente de Sovereignty, ya creo que tenemos audio, que es importante para la comunicación. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues lo sentimos, pero hay un problema de audio, algún tipo de desmuteo, algún tipo de... no sabemos exactamente qué... Tiene que ir a Open Setting. ¿Ahora? No, la verdad que no. Bueno, lo vamos a conseguir. Yo creo que Diego, tocando la tecla concreta, también nuestro equipo de realización, equipo de producción, pues seguro que lo consigue. Seguimos hablando. Ahora ponemos ejemplos concretos, Cristian, pero quería que le explicásemos a la audiencia qué es el concepto de soberanía digital. ¿Qué supone ser soberanos? A veces hablamos de qué es ser soberano en el sector primario, en el sector de la agricultura o de la ganadería, qué es ser soberano a nivel político, pero ¿qué es ser soberano digitalmente? Mira, esa pregunta es muy interesante también porque yo tuve la oportunidad si no me equivoco, en junio del año pasado, estar invitado en un foro en Nizhny Novgorod, en Rusia, también por otra organización de la cual soy miembro, que es Global Fact Checking Network, una organización que se dedica a lo que es el tema del chequeo de las noticias falsas, ¿no? Por fuera de lo que es el entramado en Occidente que se ocupa podríamos citar a varias ONGs que trabajan en esto, que en realidad se dedican a propagar noticias falsas y a decir que son verdaderas. Pero en este sentido, en esa experiencia que tuve allá en Rusia, en Nizhny Novgorod, hay algo que me llamó la atención de una forma muy grande y también de forma muy positiva, y es lo siguiente, que se hablaba de esto mismo que mencionás vos, de la soberanía digital.
¿Y qué se planteaba con el tema de la soberanía digital? Por ejemplo, hoy nosotros en Occidente estamos bastante, digamos, sometidos a todo lo que es las redes sociales y la tecnología de Occidente. Google, Meta, Facebook, WhatsApp, incluso Telegram, y todas estas herramientas que están en su enorme mayoría manejadas desde Estados Unidos, desde Occidente. Y en ese sentido sabemos que somos absolutamente vulnerables, nuestros datos, nuestra información, nuestra privacidad, como googleamos cualquier tipo de cosas y nos empiezan a aparecer ofertas de eso mismo que estábamos buscando, en el cual directamente no tenemos la más mínima privacidad. En este sentido, en ese foro, vos sabés que Rusia tiene un desarrollo tecnológico muy grande. Tiene Yandex, que es una red como si fuera Google, pero incluso mucho más abarcativa, y tiene muchas herramientas en este sentido. Pero ¿qué es lo que planteaban los científicos rusos y los entendidos en esta materia? Que ellos en lo que están trabajando, y en este foro había representantes de algo así como 120 países, muchos africanos, muchos asiáticos, algunos de Latinoamérica, lo que se planteaba era que Rusia no quería vender Yandex, o sea, que todos los países empezaran a usar Yandex en lugar de usar Google, sino que lo que Rusia planteaba era el darle a los países que quisieran desarrollarlo el know-how, el conocimiento para desarrollar su propia soberanía tecnológica. Y eso es lo que creo que a mí me pareció revolucionario, porque es justamente eso mismo, que cada país pueda desarrollar sus redes, su soberanía tecnológica, y obviamente estas redes después interactuar con otras redes para poder tener esta conectividad global, pero desde un manejo que sea soberano, porque evidentemente, como dije antes, esto no puede ser algo que esté separado del Estado y que sea una cosa absolutamente independiente, porque si no estamos dejando una herramienta muy poderosa por fuera del control de la soberanía popular, y en algo que puede terminar sojuzgándonos a todos. No sé si tenemos a Papalardo, si ya hemos conseguido... ahora vamos a meter a Diego Papalardo. No, parece ser que... Hay un problema de sonido en el dispositivo de Diego Papalardo. Vamos a intentar cambiar el dispositivo. En vez de un móvil, utilizar un ordenador, una tablet que tengamos por casa, y a lo mejor en otro dispositivo sí que no hay problema de sonido. Seguimos con Cristian, me está pareciendo interesantísimo. Llegamos a la conclusión de que las élites tecnológicas no pueden estar por encima de los intereses nacionales. Esa es la clave. Nada puede estar por encima de la soberanía popular, nada. Cuando algo está por encima de la soberanía popular, eso es la fórmula para el desastre. Vos fíjate, Josué, en Europa, la mayoría de los países gobernados por gerentes, por líderes globalistas que son empleados de grandes corporaciones. Vemos a Friedrich Merz en Alemania, un hombre de BlackRock. Vemos, por ejemplo, el ex premier británico Rishi Sunak, hombre de Goldman Sachs, que cuando se va del número 10 de Downing Street, vuelve a su oficina en Goldman Sachs. Tenemos, bueno, a Pedro Sánchez, que es un cachorro de George Soros. Y así podríamos enumerar, bueno, Macron, empleado de la banca Rothschild. Entonces, ahí tenemos un problema central en el concepto de democracia en Occidente. Porque, de hecho, es un sistema en el cual, si vos no tenés el respaldo de los partidos, de fortunas, de estas corporaciones, es imposible que accedas a la política. Entonces ahí hay un problema de raíz muy grande, que ese problema no surgió de la nada, justamente surgió de esta relación endogámica entre el poder político y el poder empresario, el poder corporativo, que sin ir más lejos, por darte otro ejemplo, porque Estados Unidos no es ajeno a esto, el país norteamericano terminó construyendo
un entramado industrial en el cual el país paradójicamente está desindustrializado porque a partir de la década del 70 y del 80 se empezó a desindustrializar el país haciendo una política que tenía que ver con los intereses de las corporaciones, de mandar sus fábricas a otros países donde había mano de obra más barata, entonces se termina construyendo un país con corporaciones megamillonarias y una clase media y una clase trabajadora totalmente destruida. Entonces, en este sentido, traigo esto a cuento porque también esto se aplica para lo que es estas enormes tecnológicas, estas empresas que, como decía, como Meta, como Amazon, como Google, ya son de las empresas más poderosas del mundo. En realidad no generan ninguna riqueza concreta, se ha mudado a algo donde lo que generan es intangible, si bien es algo que para la vida moderna es absolutamente necesario, pero mudamos de economías reales, concretas, de producción, a economías que lo que producen son burbujas que periódicamente van estallando. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poco de eso se trata lo que pensamos en este grupo del cual Diego es vicepresidente, es la reivindicación del soberanismo, ¿no? Del soberanismo político, del soberanismo de los estados y en definitiva del que es en última instancia el dueño de esto, que es el pueblo y la soberanía popular. Por supuesto, es una idea que aquí defendemos también a ultranza. ¿Cuál sería el horizonte? ¿Qué sería un mundo multipolar digitalmente? ¿Qué sería lo conveniente? ¿Qué apps, qué herramientas deberían tener las personas que pertenecen a estas naciones para ser soberanos y para que no les roben esa libertad tan preciada? Mira, principalmente lo que decíamos antes, ¿no? Que haya digamos, multipolaridad digital, por decirlo de algún modo, que consista en que todos los países puedan tener la posibilidad de tener su propia soberanía, sus propias redes, sus propias plataformas tecnológicas que le permitan, por supuesto, desarrollar digitalmente a su país y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo, Josué? Estar a salvo de influencias nocivas que son ajenas al sentir de la idiosincrasia de cada uno de nuestros pueblos. Hoy en día, y ya desde hace bastante tiempo, a los países, especialmente en Europa, repito, desgraciadamente es un ejemplo recurrente porque es donde se hace más visible la propia identidad de cada uno de los pueblos de Europa, en España, en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, etcétera, se les va cada vez más licuando su identidad nacional, se les va licuando su forma de ser, su idiosincrasia, su particularidad, y todo eso obviamente tiene que ver en muchos casos con estos contenidos con los cuales nos bombardean plataformas como Netflix, donde de repente durante años te van cambiando lo que es la imagen, entre comillas, de la familia que quiere mostrar justamente este poder corporativo, las ideas de George Soros, de la Agenda 2030, y te van realmente cambiando la mentalidad, especialmente de los jóvenes, haciéndoles ver que el mundo es una cosa que en realidad no es real, sino que es una construcción mediática que hacen justamente estas corporaciones. Y de vuelta me refiero a George Soros porque es tal vez el personaje más emblemático de esta nueva ingeniería social en la cual se busca destruir la esencia de los países y convertirlos en algo absolutamente distinto. Hay
colega muy admirado por mí, que es Adrián Celaya, un español del País Vasco, que ha denunciado y viene denunciando desde hace bastante tiempo un escándalo aborrecible que sucedió con los Udalecus ahí en Bernedo, en el País Vasco, ¿no? Unas colonias de vacaciones donde se hacían todo tipo de atropellos y abusos contra niños y niñas, escudándolo en que eran colonias de vacaciones transactivistas. Bueno, todas estas cosas son las que también parte de la soberanía digital es poder tener a nuestras sociedades a salvo de esas influencias que son totalmente destructivas, absurdas y que no hacen más que buscar destruir la esencia de nuestras sociedades y que básicamente el eje central y el núcleo primario, por supuesto que es la familia. Le pone freno y si no ponemos, establecemos, ahí tenemos el logo de la asociación Sovereignty, si no ponemos un freno, si no ponemos un dique, una pared, el globalismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a conseguir? ¿Hasta qué punto puede llegar con nuestras redes sociales, con el control de lo que escribimos, lo que leemos, lo que nos llega? Lo que busca el globalismo, a mi modo de ver, es ni más ni menos que ir generando esta modificación social de la que hablaba hace un momento. Por eso el ataque tan fuerte que se le hace a otros países que son claramente soberanos en su idiosincrasia, en su forma de ser, en su forma de defender sus valores tradicionales, como puede ser China, como puede ser Rusia, como es Hungría en cierta medida. Hay que ver ahora qué pasa con este cambio político. Y la mayoría de los países, hay que decirlo, porque cuando se habla del occidente colectivo, en realidad es una minoría global frente a una mayoría global que quiere y entiende a las sociedades y a sus valores como otra cosa, ¿no? Como la familia, como la fe en esos valores que son los que construyeron nuestras sociedades. Y alejándonos de esas leyendas negras como fue la leyenda negra que se hizo sobre España, que se hizo sobre otros países, sobre Rusia, para justamente después atacar y en definitiva a un país o a una sociedad a la cual de alguna manera vas convenciendo que sus valores son errados, que sus valores son defectuosos, que todo lo que han hecho lo han hecho mal y que no tienen nada de qué orgullecerse. Enorgullecerse son sociedades a las cuales después podés impregnar con otros valores o disvalores, diría yo, y obviamente podés debilitarla para finalmente destruirla y finalmente quitarle sus riquezas, como es lo que en definitiva se hace cuando se ataca a los países soberanos. En este sentido, por supuesto que nunca se toman acciones tan trabajosas contra países pobres, ¿no? Porque no vale la pena hacerlo, sí contra países que tienen cosas que les puedan ser arrebatadas. Y en este sentido, esto de generar estas ideologías, como marcaba yo antes, en muchos casos van justamente dirigidas a mensajes que tienen que ver con minar un concepto básico y central que es el de la familia. Y una vez que vos lográs eso, por supuesto que ya apuntás a el desmembramiento de la sociedad, que no trabaje cohesionada por el bien común y que obviamente se llegue a otros extremos como es la disminución de la población, porque estas élites también van considerando que en esta instancia, ¿no? En la cual el mundo está llegando a un desarrollo tecnológico determinado, con esto de la IA, que también es un tema que hay que analizar con mucho detenimiento y con mucho cuidado, van considerando que el ser humano ya va siendo un estorbo, por lo menos nosotros, Josué, o sea, vos, yo, Diego y el común de la gente, y somos un estorbo para esas élites que consideran, como lo dijo en alguna oportunidad, y esto pone los pelos de punta, cuando el príncipe Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte, el esposo de la fallecida reina Isabel II, madre del actual rey bueno, el padre Felipe, el padre del actual rey Carlos III,
dijo este hombre, Felipe de Edimburgo, que su sueño era reencarnar, una vez que muriese, en un virus mortal que pudiese disminuir o casi aniquilar a la especie humana, a los seres humanos. Ese es el sentimiento que muchas de estas élites tienen para con nosotros, que somos ni más ni menos que una especie de virus al que hay que eliminar de la Tierra, pero obviamente sí quedarían los privilegiados que son ellos. La explicación hacía referencia a Diego Papalardo, no sé si hemos conseguido o ha conseguido entrar, más bien, no, todavía no. Bueno, vamos a ver si me encantaría escuchar su opinión. Para ir acabando, Cristian, ejemplos concretos, nos hablabas antes que querías abordar esta cuestión, ejemplos concretos de cómo en España, pues eso, ciertos políticos, ciertas élites, pues ese tema tan peliagudo, escabroso y delicado como es el de los niños, como es el de las criaturas, pues lo han llevado de aquella manera. Cuéntanos. Sí, a veces me da un poco de pudor, bueno, muy brevemente, a ver si podemos escuchar a Diego también, pero Irene Montero, si no me equivoco, ex vicepresidenta del gobierno del PSOE, del gobierno actual, creo que en este momento es eurodiputada, cuando dijo, no en una, sino por lo menos en dos oportunidades que están documentadas en video, yo de hecho di una conferencia en México hablando, entre otros temas, de eso, cuando dice que los niños tienen el derecho, dijo los niños, las niñas, les niñes, como les gusta hablar a esta gente, tenían derecho a tener vida sexual y relaciones sexuales siempre y cuando esto fuese consentido, lo cual es una absoluta locura en toda regla, porque un niño no tiene la capacidad de dar el consentimiento. Me acuerdo de una campaña que hubo también, si no no me equivoco, fue en el municipio de Huelva, en España, donde estas imágenes gráficas en la vía pública tenía la imagen fotográfica de un niño y decía, si no es consentido, no es sexo, es abuso. De vuelta, esa idea como si el niño tuviese capacidad para consentir. ¿Esto qué busca, a mi modo de ver? Busca justamente legalizar la pederastia a futuro, instalando la idea de que un niño puede llegar a dar el consentimiento. Y esto permitiría que un perverso pueda convencer a un niño o una niña de que sí quiere tener relaciones sexuales con él, lo cual es una aberración. Y esto, si lo vemos, se conecta con estas élites. Lo vimos en el caso Epstein. Vemos que hay gente muy poderosa de las élites, que se ve que tanto poder ya termina quitando cualquier freno inhibitorio y termina conduciendo a que quieran cruzar todos los límites, incluso siendo depredadores de niños. Entonces, ahí es cuando yo digo la hipocresía del gobierno de Pedro Sánchez, cuando manifiesta que el espiar a los ciudadanos por Telegram tiene que ver con buscar cuidar a la infancia de los depredadores sexuales y de la pornografía infantil, cuando esta señora Irene Montero y estos otros ejemplos que decía, como esa campaña supuestamente contra el abuso infantil, buscan instalar esa idea. Entonces me parece que es de una hipocresía tremenda. Diego Papalardo, a ver si a la tercera, cuarta va la vencida, porque debe ser un problema a veces de conexión, a veces de dispositivo, a veces de audio. Quizá, Cristian, estamos hablando de un tema tan delicado y de denuncia de las élites que no quieren que entre Diego Papalardo. A lo mejor hay algún tipo de... No hay que descartarlos. Claro, claro, efectivamente. O sea, esto es extraño porque otras veces no ha tenido ningún problema de estar aquí con nosotros y comentar otros ámbitos de la multipolaridad, pero en este caso parece que hay algún problema, pero yo creo que vamos a conseguir que Diego Papalardo esté con nosotros. Me avisan desde el apartado técnico. Pues Cristian, la verdad que aquí tenemos mucha incertidumbre, la verdad, a nivel político, en el área política, porque también parece ser que la alternativa a lo que Sánchez propone no sabemos exactamente. Ahora creo que tenemos ya a Diego Papalardo. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Vicepresidente de Sovereignty. Ahí, te escuchamos. Hola José, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Pido disculpas tanto a su equipo, José, como a la audiencia por estos inconvenientes técnicos. Sin embargo, aquí estamos listos y bueno, y obviamente
entre tratar de arreglar la parte técnica, escuchaba también atentamente a lo que ustedes estaban mencionando y realmente el tema que hoy nos ocupa y del cual ustedes hoy han expuesto o están desarrollando en una forma excelente, pues tendría que ser una alerta hacia todos nosotros que estamos en este mundo digital, que usamos las redes sociales, que usamos todas estas aplicaciones. Sin duda, Josué, que Telegram como formato, como herramienta, tiene cosas positivas, cosas que toda su audiencia lo sabe. Sin embargo, a la par de las cuestiones positivas, de estos elementos, como dije, positivos, hay cuestiones negativas y que es importante reflexionar sobre ellas y tener una alerta sobre esto. Desde luego que el fundador, Pavel, intenta personalmente autorrealizarse en el sentido de, porque tiene una visión o una base cosmovisional gnóstica y busca una autorrealización personal. A la vez, de esa búsqueda de la autorrealización personal, Pavel también está buscando, desde luego, integrarse, incrustarse definitivamente en la élite mundial a través del formato tecnológico, es decir, de lo que comúnmente dentro de la cúspide de la élite mundial se llama los digitalistas. Y esto, por supuesto, cuando vemos que los digitalistas, y no solamente el fundador de Telegram, sino también otros que lo acompañan, intentan estar por sobre los estados nacionales, intentan estar por sobre cualquier tipo, inclusive de libertad y de rectitud, de buenas costumbres, pues nos tiene que llevar, como dijimos, a la reflexión. Por eso que de nuestro espacio estamos proponiendo estas reflexiones que tienen que ver no tanto con el cercenamiento de la libertad personal, no tanto con represaliar en la libre expresión, la rectitud de conciencia, sino tiene que ver precisamente con el objeto de tener una visión prudente y a la vez un uso sensato y eficiente en términos de defensa de la libertad personal, familiar y estatal nacionales de estas aplicaciones. En el caso de Telegram, se está transformando de a poco en una super aplicación y al transformarse en términos prácticos en una super aplicación significa que la vida de miles de personas, de miles de millones de personas en el mundo, pues van a ser cautivas de todo este proyecto de poder que encarna personal y facciosamente el fundador de Telegram. Por supuesto que en estos desarrollos de luchas interclánicas de poder en términos mundiales, desde luego que hay otros grupos de la élite globalista que ven como una especie de competencia a Telegram, a X, inclusive al mismo Facebook. Sin embargo, el poder observar objetivamente estos desarrollos de disputas interclánicas en términos de élite mundial no nos tiene que a nosotros obnubilar la visión, no nos tiene que a nosotros dejarnos entrampar en este sentido de ver que formatos como Telegram pueden ser totalmente nocivos y peligrosos en términos de desarrollo y de independencia estratégica de los pueblos, naciones y los estados del mundo. Hablábamos un poco con Cristian, pero ¿qué alternativa nos queda a aquellos que no nos resignamos, que no queremos ser títeres de esa élite tecnológica? ¿Qué alternativa podemos proponer en redes sociales para ser libres y no, digamos, hacerle el juego sucio a todo este entramado de redes sociales que precisamente no buscan nuestra libertad? Ciertamente desde distintos ecosistemas nacionales de defensa de la independencia o de la independencia estratégica nacional, pues están llevando adelante distintas plataformas y proyectos a fin de tener su propia independencia estratégica digital. Aquí es importante que los marcos nacionales, Josué, y resalto esto, que los marcos nacionales y los pueblos apuntalen a sus propias plataformas digitales, que estimulen, incentiven al desarrollo de las mismas. Es cierto que desarrollar, plataformas tipo Telegram, tipo
X, por mencionar tan solo dos, implica mucho financiamiento, mucho tiempo. Sin embargo, los estados y los colectivos, las organizaciones no estatales que están preocupadas por este tipo de cuestiones, tienen que llevar adelante todos estos proyectos. En distintos países, Josué, como dije al comienzo de esta respuesta, hay digamos, plataformas y proyectos que se están tratando de plasmar en la realidad, y por supuesto que todavía necesitan un poco más de tiempo a fin de ver en su implementación un mayor grado de efectividad. Cuando nosotros podamos reunir a distintos expertos en tecnología, a distintos genios del desarrollo tecnológico, comunicacional e informativo, cuando nosotros podamos reunir a las personas solventes en términos éticos de las naciones, cuando nosotros podamos plantear en los distintos parlamentos nacionales y en las distintas definiciones o círculos de definiciones estratégicas nacionales, la idea de que tenemos que tener una independencia digital, que tenemos que tener plataformas nacionales propias, protectivas de los datos personales, individuales y de las familias, pues yo creo, Josué, que la idea de que le surjan competencias a estos gigantes tecnológicos que intentan, como dije, dominar el mundo, pues puede concretarse en un plazo, podemos ver con mayor auge en un plazo de aquí a 5 o 7 años, estimado Josué. Hoy, si bien, repito, si bien hay plataformas o ciudadanos preocupados en esto y que también están y son inquietos en investigar y en innovar este tipo de cuestiones tecnológicas, comunicativas, si bien no tienen el financiamiento que sí poseen todas estas grandes tecnológicas, sin embargo, el apoyar desde nuestro ángulo analítico, geopolítico, social, ético, comunicativo a todos estos proyectos van a permitir que, como dije, que en los próximos 5 o 7 años surjan muchas de estas competencias. Es importante, más allá de algunas bondades o positividades operativas tecnológicas que nos ofrecen determinadas aplicaciones como Telegram, que veamos también otras cuestiones que son más importantes y profundas y tienen que ver con la protección y con nuestra propia libertad. Nosotros, al darle toda nuestra vida digital y física hasta super aplicaciones, pues nos estamos transformando sin desearlo en cautivos y en víctimas, porque todo se trata, cuando nosotros vemos a Pavel y cuando vemos a Telegram y cuando vemos a otros de la misma magnitud o del mismo sector, de la misma élite digitalista de Europa, vemos que hay toda una ambición del poder. Entonces, el poder es importante que cualquier ciudadano concreto lo desarrolle, cualquier chico estudiante que tenga inquietudes en estas cosas también comience a desarrollar estas inquietudes y a tratar de seguir adelante. Y por supuesto el acompañamiento de todas las otras fibras y organizaciones sociales no estatales y de algunos estados clave, pues se puede contrarrestar esto, y el ciudadano libre que sea o que desea ser realmente libre va a poder quedarse tranquilo y seguir en esta etapa digital, pues seguir dentro de marcos de libertad digital, de libertad conciencial y, por supuesto, de una protección personal, familiar y estatal. Para acabar, señor Papalardo, y también con Cristian, que antes era la última cuestión que abordaba también con él, ¿qué pasa si bajamos los brazos? Si el globalismo se hace con todo el control dentro de las redes sociales, ¿qué consecuencias puedes tener que nadie le ponga un pero, una coma, un freno a toda esta realidad, Papalardo? Bueno, hay precisamente, aunque no se vea con mucha visibilidad, hay en distintos estados o marcos nacionales, estimado José, hay gente y organización, incluso hasta algunos estados específicos en el mundo, que están poniendo freno a toda esta agenda globalista. Hoy el globalismo en sus distintas dimensiones, sean la de la banca tradicional, sean la posthumanista, sea la digitalista, pues el globalismo, como dijimos, en su completud, pues no está controlando el mundo. El globalismo no tiende, estimado Josué, o al menos en su gestión atlantista, no está tendiendo precisamente a monopolizar los procesos sociales y completos del mundo que se está construyendo. Cuando hay estados nacionales preocupados
realmente por la protección de los datos personales. Repito que esto es muy importante. Cuando hay estados nacionales, José, clave específico, que cualquier persona puede darse cuenta de cuáles son los estados que están preocupados en desarrollar su propia plataforma digital estratégicamente independiente, pues estamos viendo que hay un freno concreto en algunas cuestiones o en algunos niveles a toda esta máquina globalista en sus distintas versiones o traducciones prácticas. Por ejemplo, en la misma España hay personas preocupadas también en comenzar a frenar a toda esta bestialidad globalista en sus distintas, repito, facciones o a través de sus distintas facciones. Y por supuesto también vemos lo mismo en Italia. Hablamos con gente de China, por mencionar algunos de los países que también están implementando en el terreno algunas acciones a fin de ciertamente demostrar que el globalismo como tal, el globalismo plutocrático, el mundialismo, no está dominando el mundo ni tampoco va a dominar debido a los esfuerzos de gente como usted, Josué, debido a los esfuerzos de personas que nos están en estos momentos escuchando y viendo, y por supuesto a los esfuerzos de tantas otras personas, inclusive en algunos estados específicos, que están contrarrestando dentro de las posibilidades a toda esta máquina o a toda esta agenda de supresión de la libertad personal, de la supresión de la libertad e independencia nacional y, por supuesto, a la anulación de cualquier tipo de civilización humana. Pues, Cristian, la mesa a modo de resumen, como última idea, no sé si algo ha quedado en el tintero. No, simplemente agradecer, por supuesto, la invitación, escucharlo a Diego es un placer, conversar con vos también lo es. Y yo creo que en definitiva quiero rescatar una última cosa que dijo Diego, ¿no? Lo que buscan estos intereses globalistas es no solo el poder para sí mismos, el poder por encima de los estados, licuar la idea de Estado-nación, y dividir y atomizar completamente a la sociedad. ¿Para qué? Para que seamos vulnerables, para que seamos fácilmente manejables y seamos tan solo pobres hormigas dispersas y que estos intereses puedan hacer y deshacer a su antojo, modificar nuestra forma de pensar y manejarnos en todos los sentidos. Yo creo que justamente lo que hay que hacer es mucho de lo que decía Diego a nivel macro, el hecho de entender que la soberanía digital es una de las más importantes junto con la alimentaria y otras variantes de la misma, la energética, y también entender que es necesaria la unión entre la sociedad, o sea, la sociedad entre sí, fortalecer la idea de familia como núcleo central y primario de la sociedad y entender que, como dice esa frase, la unión hace la fuerza. Bueno, los que pensamos de esta manera, cada vez entender con más claridad que el tema está en unirnos y poder enfrentar estos peligros que son contra el ser humano como tal. Bueno, la única forma de poder enfrentarlos es estando todos muy unidos y luchando por estos mismos principios. Pues Cristian La Mesa, miembro de Sovereignty, Diego Papalardo, vicepresidente de Sovereignty. La verdad que, bueno, pues esta asociación, contadnos, Diego, 30 segundos, un minuto, pues ¿qué objetivos tenéis a corto plazo, a largo plazo, Sovereignty? Porque la verdad que ya hemos hecho varios programas, ya la gente de la audiencia en Periodismo Digital nos conoce. Cuéntanos, Diego. Sí, José, con todo gusto. Efectivamente, tenemos distintos objetivos en términos estratégicos y en distintos tiempos, es decir, en el corto plazo y, por supuesto, a mediano plazo. Desde la última vez que nos vimos, José, y que tuviste la amabilidad de invitarnos a participar de este espacio y dialogar con tu audiencia, pues hemos crecido en términos geográficos. En estos momentos estamos físicamente en 25 países y a la vez tenemos un poco más de 80 expertos. Tenemos los integrantes nuestros, están en los distintos continentes y obviamente estamos trabajando a fin de que dentro de muy poco pues podamos llegar a un
a una cantidad significativa, más allá de que tenemos de países, porque estamos hablando permanentemente con los expertos y analistas que son académicos, que son activistas sociales, que son hombres y de la comunicación, que son personas del mundo de los negocios, a fin de poder, digamos, que este proyecto, que es el primer think tank de orden, vamos a decir, patriótico, multipolar y policentrista de Occidente, pues pueda tener una mayor expansión. Las expectativas, Josué, son muy buenas, tenemos no porque nosotros estemos dentro, sino porque objetivamente las respuestas que estamos dando a los distintos entornos con los que estamos hablando, pues son, así nos lo confirman. Entonces, estamos ayudando también a los distintos expertos que integran nuestro think tank a fin de que se puedan también ellos expandir en términos profesionales, académicos, individuales, intelectuales. Por lo tanto, Josué, en otra próxima oportunidad vamos a poder explicitar y profundizar más sobre todo el funcionamiento interno y sobre las cuestiones ya práctico-pragmáticas externas que el think tank está desarrollando y que desde luego hasta la próxima cita vamos a tener más y nuevos resultados. Diego, Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros en Periodista Digital y defender la soberanía en estos tiempos en los que la verdad que es verdad que avanzan las ideas soberanas, pero todavía queda mucho por hacer. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por estar con nosotros. Y acabamos este programa especial, pendientes de nuestra soberanía, pendientes del juicio de Ábalos, pero sobre todo pendientes de ustedes y de lo que les interesa. Le doy las gracias a Julián por estar en el apartado técnico y conseguir de una manera brillante sacar adelante este programa, y nosotros nos vamos, pero como siempre les digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.